Aún no lo veo por aquí. No sé si ustedes, chicos, puedan ver. Ahora creo que sí. Ahora ya. Ya está apareciendo. Am, Juan Diego, cuántos alumnos tenemos en el curso? Ahí ya. Siempre hay que llevar la cuenta de los de la asistencia, porfis. ¿Ya? Y sí, sí, yo imagino que los dos que faltan, aunque es difícil de reconocer aquí, ¿no? Pero bueno, si durante la transmisión pues no se presentan, entonces los ponemos ahí, ¿no? Como falta. ¿Está bien? Ujú. Sí. Ujú. Perfecto. Ahora sí puedes poner, por favor, tus diapositivas. Excelente. Bien, chicos, vamos a conversar rápidamente sobre los síndromes clínicos en neurocirugía. De acuerdo al sílabus, tenemos dos clases de síndromes clínicos, o sí, pues dos sesiones, ¿no? Para conversar sobre los síndromes clínicos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ya, la siguiente. Muy bien. Dentro de todos estos síndromes clínicos, básicamente nos queda analizar el contexto, ¿no? Clínico de los pacientes y hacer una especie pues, de asociación cognitiva para determinar el nivel de lesión en un paciente neurológico, ¿no? Y uno de los aspectos más importantes a la hora de evaluar a un paciente neurológico es evaluar la pupila, ¿no? La pupila, como ya habíamos mencionado en la clase anterior, pues dentro de la semiología el aspecto pupilar, ¿no? Va a ser esencial para poder determinar algunas lesiones que son importantes, ¿no? Como por ejemplo los síndromes de hipertensión intracraneana, las herniaciones con compresión del tercer nervio, del núcleo del tercer nervio craneal, pues van a darnos algunos alcances muy importantes a la hora de decidir el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Básicamente, en cuanto a las alteraciones pupilares, tenemos estas dos, cuatro, seis alteraciones, ¿no? La primera de ellas, una anisocoria esencial, que no, en realidad no es una alteración, sino simplemente es una especie de variante fisiológica, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pásala, por favor. Ujú, ¿no? Una anisocoria esencial que a veces se presenta en un 15, 20, hasta el 30% de los pacientes, ¿no? Y de las personas normales, ¿no? De la población normal, y que se caracteriza pues por una diferencia de entre 0.5, 0.4, 0.5 hasta 1 milímetro de diferencia entre ambas pupilas, ¿no? El requisito para esta anisocoria esencial es que ambas pupilas reaccionen a la luz, ¿no? Si la reactividad a la luz es normal en ambas pupilas y la variación entre el tamaño es de 0, pongámosle 0.5 a 1 milímetro, esto es considerado normal, es una variante anatómica normal, ¿ya? La anisocoria esencial. Retrocede, por favor, hacia la diapositiva anterior. El segundo o la segunda patología que habría que considerar en este grupo es el defecto pupilar aferente relativo. Es un nombre largo, ¿no? Pero básicamente este defecto pupilar aferente relativo consiste o evidencia una lesión del nervio óptico del lado que se está evaluando, ¿no? Del lado ipsilateral. Y consiste pues en una respuesta pupilar baja, una ausencia de respuesta pupilar a la luz o al estímulo luminoso, ¿no? Baja de ese lado, pero con respuesta normal al estímulo del ojo contralateral. ¿Qué significa? Que cuando uno estimula el lado que está afectado, pues la pupila no va a constriñirse, no va a reducir el tamaño, ¿ya? Por la luz,
Sin embargo, cuando uno estimula el ojo contralateral, el ojo sano, esta pupila sí va a presentar una constricción, ¿no? Entonces, esto refleja, este defecto pupilar aferente relativo refleja una lesión del nervio óptico ipsilateral, ¿no? Del lado que no responde, ¿ya? Luego, pasa por favor a las siguientes diapositivas. Muy bien. Luego tenemos el síndrome de Horner, ¿no? Es ampliamente conocido en la parte clínica, ¿no? Y se va a caracterizar básicamente porque pues hay una afectación de las fibras simpáticas, ¿no? De las fibras simpáticas que van a la pupila, ¿no? Y las fibras simpáticas que van a la pupila, pues tienen un curso largo, ¿no? Comienzan en el hipotálamo, ¿no? Luego descienden hacia el tronco, descienden inclusive hasta la médula, hasta el segmento C8, D1, D2, ¿no? Y desde la médula nuevamente comienzan a ascender, pero a través del ganglio cervical superior, ¿no? La cadena simpática, ¿no? Eh, y todo este plexo de esta cadena simpática pues se une a la carótida y forman el plexo pericarotidio. Finalmente, este plexo pericarotidio ofrece unas ramas que se van a unir al nervio oftálmico, perdón, a la rama oftálmica del nervio trigémino, ¿no? Y desde ahí van a alcanzar a los nervios ciliares, ¿no? Van a alcanzar a la pupila a través de estos nervios ciliares. Entonces, una afectación de estas fibras simpáticas a cualquiera de todo este nivel, a cualquiera de toda esta vía, pues nos va a producir un síndrome de Horner, ¿ya? ¿De qué se va a caracterizar básicamente el síndrome de Horner? Como aquí vemos en pues en esta diapositiva, el paciente va a presentar enoftalmia, ¿no? Es decir, el ojito se le va a retraer, va a presentar miosis, ¿no? La pupila pequeña, y va a presentar tosis, ¿no? Esa triada es característica del síndrome de Horner, ¿no? Tosis, miosis y enoftalmos. Aquí estamos viendo también en la figura en un paciente, pues, una imagen de un paciente real al lado izquierdo, ¿no? Vemos la tosis, vemos la pupila más pequeña, ¿no? Del lado del ojo izquierdo en comparación al lado derecho. Y aunque no lo notamos, pero aquí existe cierta retracción del ojito, ¿no? Eso se le llama enoftalmos, ¿ya? Pero existe un signo además que se presenta en algunos de estos pacientes, en algunos de estos pacientes que tienen el síndrome de Horner, que se llama la disidrosis, ¿no? La anhidrosis o disidrosis facial, ¿ya? Entonces, pero esta anhidrosis y disidrosis facial solo se presenta en algunos pacientes, ¿no? Y básicamente esta disidrosis se va a presentar en aquellas lesiones que aparecen antes de la cadena simpática, ¿no? Antes de la cadena simpática de la bifurcación carotidia, pues las lesiones que aparezcan antes de esta bifurcación simpática, ¿no? Perdón, de esta bifurcación carotidia y de la cadena simpática que está antes de esta bifurcación carotidia, pues van a presentar disidrosis, ¿no? Pero si la lesión aparece después de esta cadena simpática, no en toda la cadena ascendente o en los nervios ciliares, ¿no? O en la rama oftálmica del quinto par craneal, pues los pacientes no van a tener esta disidrosis, ¿ya? Eso es importante conocer. La triada entonces del síndrome de Horner básicamente consiste en, nuevamente les repito, tosis, miosis y enoftalmos. ¿Ya? Tosis, miosis y enoftalmos. La anhidrosis o disidrosis va a aparecer si es que la lesión está antes o después de la cadena simpática carotídea. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con el síndrome de Horner? Muy bien. Luego, en estas, dime.
Esa es una de las razones más importantes, pero como les vuelvo a decir, pues la lesión o el síndrome de Horner se puede dar en toda esta vía, ¿no?, de asociación que va desde el hipotálamo hasta hasta los mismos nervios ciliares, ¿no?, los nervios ciliares largos, incluidos la rama cránica del trigémino, incluidos el plexo pericarotídeo, que es básicamente donde los tumores apicales del pulmón pues afectan, ¿no es cierto? Eh, el plexo simpático, pues esa es una de las razones más importantes, pero no, pues pueden dar también lesiones medulares, ¿no? Si existen lesiones medulares que afecten segmentos cervicales o segmentos dorsales iniciales, pues también van a producir. Pues si existen algunas lesiones isquémicas específicas del tronco específico que afecten, ¿no?, el tegmento lateral o los núcleos, como el núcleo intermedio lateral de la médula, pues estos también van a producir un síndrome de Horner. En realidad, las causas más frecuentes son estas, las causas tumorales, pero las razones pueden, pueden ser múltiples, ¿no? Porque la vía de conexión para la producción de este síndrome de Horner es amplia, ¿no? No es solo un nervio, sino son distintas estructuras anatómicas. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, vuelve por favor a la primera. Ajá. Luego vamos a tener estas lesiones de fibras pupilares parasimpáticas. No las he podido graficar porque en realidad se tendría que ver en un video, ¿no? La relación clínica. Pero estas lesiones de las fibras pupilares parasimpáticas obviamente van a producir un defecto pupilar, ¿no? De- eh, Producto de la lesión del tercer nervio craneal, ¿no? Entonces, como hay lesión de las fibras parasimpáticas, pues las fibras dominantes van a ser las fibras simpáticas. Por tanto, ¿qué tendrán estos pacientes con lesiones de las fibras parasimpáticas del tercer nervio craneal? ¿Miosis o midriasis? Si hay lesión de las fibras parasimpáticas y las fibras simpáticas son las dominantes, el paciente, ¿qué va a tener? ¿Midriasis o miosis? Midriasis, doctor. Claro, ¿no? El paciente va a tener dilatación pupilar y sin respuesta a la luz, ¿no? No va a haber constricción del pupilar a la iluminación. ¿Mm? Em, cuando, en este caso, por ejemplo, cuando la lesión de estas fibras preserva la motilidad ocular, o sea, cuando la lesión del tercer nervio craneal no es completa, sino se preserva la motilidad, pues la causa más frecuente podrían ser causas vasculares en el espacio subaracnoideo, ¿no? Por donde está discurriendo el tercer nervio craneal. En especial, una de las causas más importantes son los aneurismas de la arteria comunicante posterior, ¿no? Estos aneurismas de la arteria comunicante posterior, por su estrecha relación con el tercer nervio craneal, pues producen ciertos rozamientos del nervio y van a producir una midriasis con preservación de la motilidad ocular. Solo cuando estas lesiones vasculares son muy grandes y calcificadas y van a producir compresiones muy importantes del tercer nervio, pues la motilidad puede afectarse. Pero en la gran mayoría de los casos, los aneurismas de la arteria comunicante posterior van a producir solamente un contacto directo superficial, ¿no? Suave de este tercer nervio craneal y por lo tanto se va a producir una midriasis con preservación de la motilidad ocular. ¿Ya? ¿Y por qué sucede esto? Porque las fibras parasimpáticas del tercer nervio craneal discurren en la periferia del nervio. ¿Ya? Entonces, son las primeras en afectarse cuando alguna estructura contacta con el tercer nervio. ¿Ya? Recuerden siempre esto, ¿no? Las fibras parasimpáticas del tercer nervio craneal son superficiales al nervio, ¿no? Por lo tanto, yo les hago una pregunta, ¿no? Usualmente los nervios tienen tienen una irrigación profunda, ¿no es cierto? Entonces, si existiese una falta en la irrigación con isquemia
del tercer nervio craneal, ¿qué sería lo primero en afectarse y lo último en afectarse? O se afectaría igual la motilidad ocular con la respuesta parasimpática del tercer nervio craneal. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué sucede cuando hay una lesión isquémica del tercer nervio craneal? A ver, un poco de razonamiento lógico, chicos. Ya les dije que las fibras del parasimpático discurren en la periferia del nervio, alrededor del nervio. ¿Alguien? ¿Alguien que tenga alguna propuesta? Bueno, las lesiones isquémicas van a producir más que todo una anoxia, hipoxia e isquemia desde la profundidad del nervio, ¿no? Entonces, las últimas fibras en afectarse van a ser las fibras externas, las fibras periféricas. Entonces, lo primero en afectarse en las lesiones isquémicas del tercer nervio craneal va a ser, pues, van a ser los músculos oculares. ¿No? Los músculos del tercer que inervan o los músculos que son inervados por el tercer nervio craneal. Y una de las últimas funciones que va a presentar trastornos en la evaluación va a ser la función parasimpática, ¿no? Entonces el paciente en estos casos usualmente no va a tener alteración pupilar hasta sino en las fases más posteriores de la isquemia. Muy bien. Avanza, por favor, las diapositivas, unas 2 diapositivas. Muy bien. La pupila tónica de Addy, ¿no? La pupila de Addy es comúnmente conocida. eh, Se va a caracterizar por una lesión del ganglio ciliar, ¿ya? Una lesión del ganglio ciliar, ¿no? El ganglio parasimpático, que, eh, que va a producir pues una dilatación constante y arrefléxica de la pupila, ¿no? Y esta lesión del ganglio puede ser pues debido a inflamaciones, puede ser debido a traumatismos, puede ser debido a infecciones, debido a neuropatías periféricas, ¿no? Tipo el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? El síndrome de Fisher, hay amiloidosis inclusive, ¿no? Puede ser también producida por una afectación común como la diabetes, ¿no? El alcoholismo o inclusive puede aparecer en síndromes paraneoplásicos, ¿ya? Básicamente, como les vuelvo a repetir, el origen de la pupila de Addy o la pupila tónica de Addy es la lesión del ganglio ciliar, ¿ya? La lesión local, la afectación local del ganglio ciliar, ¿no? En estos casos, el paciente presenta una pupila muy dilatada, midriática, ¿no? Que generalmente es unilateral por afectación de uno de los ganglios, ¿no? Y que no responde pues a la luz, ¿no? Además es una pupila muy tónica que tampoco no va a tener una buena acomodación a la visión cercana, ¿no? Uno le acerca determinado objeto y el paciente va a tener dificultades también para poder observar y para poder acomodar la pupila a esta visión cercana. ¿Mm? En estos casos pueden existir inclusive algunos movimientos de la pupila, pero lo típico es que el paciente presente súbitamente problemas para la visión en ese ojito, problemas para la acomodación, con una dilatación masiva de la pupila después de haber sufrido un trauma, de repente un estornudo muy intenso o después de haber sufrido, ¿no? Cualquiera de las patologías que les he mencionado, ¿no? Pero usualmente aparece después de traumas, ¿ya? Muy bien, esta es la famosa pupila de Addy, midriática, ¿no? A reactiva por lesión del ganglio ciliar. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Y otra pupila o otro trastorno pupilar frecuentemente mencionado es esta pupila de Argyll-Robertson, ¿no? Que se va a caracterizar por presentar una afectación bilateral, ¿no? Son ambas pupilas pequeñitas, ¿no? Mióticas. Y van a presentar, si uno los puede observar con una
pues a cierta magnificación, va a encontrar que estas pupilas además van a ser irregulares, van a presentar bordes irregulares y van a responder muy escasamente a la luz, ¿no? En realidad, la causa de esta pupila de Argyll-Robertson no está muy bien estudiada, no se conoce muy bien, pero se sospecha por la presentación bilateral, se sospecha que existe una lesión mesencefálica, ¿no? Antiguamente, cuando la sífilis, ¿no? La sífilis terciaria era frecuente, estos pacientes presentaban este tipo de pupilas, ¿no? Es una lesión típica de los pacientes con neurosífilis. Muy bien. Entonces hemos mencionado a la pupila de Argyll-Robertson, hemos mencionado a la pupila de Addy, hemos mencionado las lesiones de las fibras parasimpáticas del tercer nervio craneal. También mencionamos, ¿qué más? Al síndrome de Horner. Y finalmente también mencionamos a la misocoria esencial, ¿no? Que es más una diferencia en el tamaño de las pupilas, pero no mayor de 1 milímetro. Muy bien, entonces, esto es importante para ustedes cuando vengan o vayan a hacer las prácticas clínicas, pues tener el soporte, es importante para que ustedes tengan el soporte adecuado en vuestra evaluación neurológica, ¿no? Y sepan qué pacientes o sepan qué tipo de patologías pueden estar presentando vuestros pacientes. Lo usual en neurocirugía, pues, es básicamente la midriasis o la miosis, ¿no? La afectación unilateral. Pero el contexto neurológico en la evaluación pupilar es importante en general. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a las alteraciones pupilares? En la pupila tónica de Ari que nos dijo, dijo Ujú. que un ojito, bueno, que es solo unilateral, ¿no? Entonces, este Sí, ojito, en cuando su le gran va a dar mayoría el de los casos. problema, va a ser Ujú. prácticamente, o sea, como que se pierde el ojo. ¿Te refieres, pierde la visión? Claro, es que usted dijo que no podía ver, que tenía mucha dificultad, o sea, no Sí. respondía a la luz. Hay, claro, claro. No, bueno, no pierde el ojo, ¿no? Sino tal vez pierde la función visual. Ya, lo que sucede es que sí tiene reducción en cuanto a la función visual y en cuanto a la acomodación, ¿no? A los objetos cercanos. Tiene dificultades a la acomodación de los objetos cercanos, lo que se traduce un poco en la dificultad para poder observar los objetos cercanos con ese ojito. ¿Ya? Hay un problema en la acomodación pupilar. Ujú. Obviamente esto se tiene que asociar a la dilatación. Lo principal aquí es que el paciente de pronto dice, doctor, ¿sabe qué? Mire, tengo problemas con este ojo, pero estoy viendo al espejo y veo que mi ojo tiene una pupila recontra grande que casi está cubriendo todo, ¿no? Todo el espacio ocular, o todo el campo visual, o ¿no? Todo el ojito. Y, y entonces uno comienza a ver este paciente y pues son pacientes que presentan una midriasis bien marcada y sin tener otro tipo de patología, sin mucha respuesta, sin mucho dolor, y por ahí uno explora los antecedentes y encuentra o que el paciente ha tenido alguna infección, algún proceso viral, o que el paciente ha tenido traumas, que pueden ser traumas menores, como un estornudo, como les digo, pero que han podido afectar el nervio ciliar, ¿no? O traumas craneanos, o básicamente también pacientes con, como les digo, con diabetes, con algunas enfermedades pues, neurológicas, ¿no? O inclusive pacientes con alcoholismo o algo de eso. Pero es típica, aquí es bien típico la marcada midriasis que presentan los pacientes con pupila de Addy y la midriasis unilateral, ¿no? Inclusive en los pacientes que tienen afectación del parasimpático, ¿no? En estas lesiones de los aneurismas de la arteria comunicante posterior con afectación del tercer nervio craneal, existe cierta midriasis, pero la midriasis no es tan marcada como en esta pupila de Addy. Esta pupila de Addy es bien grande, bien dilatada. ¿Alguna otra pregunta? Les digo eso porque yo tuve un amigo que tuvo esta pupila de Addy justamente después de un trauma básico, ¿no? Un estornudo así muy fuerte y después la pupila se le vino así. No tenía otro tipo de clínica, solo que tenía dificultades para poder ver con ese ojo, que no conversaba con el otro,
Pero era gracioso porque pues su proceso perduró 1 o 2 años, ¿no? Tardó mucho tiempo en recuperarse. Pero es bien típica la dilatación pupilar. O sea, ustedes cuando lo vean lo van a reconocer. Doctor, disculpe, entonces en esta pupila de Argyll, básicamente el tratamiento es tratar la causa que, bueno, en el caso que mencionó el trauma del paciente. Sí, sí, sí es tratable, ¿no? Como te digo, un estornudo, por ejemplo, que haya ocasionado por ahí una lesión ciliar, pues no vas a hacer más nada, ¿no? Tal vez le vas a dar un poco de corticoides, pero más nada. Pero si tuviese, por ejemplo, una meningitis o el paciente tuviese algún otro tipo de inflamación, claro, hay que tratar el problema básico, ¿no? O si se presenta en un paciente con un Guillain-Barré, o con una amiloidosis, ¿no? Con una diabetes o alcoholismo o un paraneoplásico, obviamente uno tiene que comenzar a tratar estos problemas. Y, y la pupila en realidad en estos casos pasa a un plano un poco más secundario, ¿no? Porque la enfermedad más importante pasa a ser la enfermedad primaria, ¿no? Estos casos que necesitan tratarse tipo diabetes o tipo Guillain-Barré, ¿no? Entonces, la pupila pasa a un plano secundario, pero es importante para la evaluación clínica, ¿no? Y para el reconocimiento, básicamente, de este problema pupilar, ¿no? De este síndrome pupilar. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, ¿no? Adi y Argyll Robertson, que son nombres comunes. Este Argyll Robertson son mióticas bilaterales y el Adi, que es el anterior, pásame el anterior. Y esta ADI, como pueden ver aquí, pues tiene ¿no? una pupila negra bien dilatada, ¿no? Esta es midriática, ¿ya? Y es unilateral. ADI, unilateral midriática, Argyll Robertson, bilateral miótica. Muy bien. Pasamos, por favor. Bueno, en la clase anterior ya habíamos conversado un poco sobre los síndromes lobares, ¿no? Y ahora vamos a contextualizar un poco más, o un poco, si vamos a contextualizar más cada una de estas porciones del cerebro y los síndromes que se van a presentar por lesiones de cada uno de de estas regiones, ¿no? Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, esta imagen la he sacado así como para tener un, como para darnos un análisis panorámico de las lesiones que se presentan en el cerebro, ya en la corteza cerebral básicamente, ¿no? Todo lo rojito pues son las lesiones que se presentan en el lóbulo frontal, lo de naranja, las lesiones que se presentan en el lóbulo temporal, lo de azul o violeta, las que están en el lóbulo parietal, y bueno, el lóbulo occipital que está representado por el color verde, ¿no? Entonces, básicamente en el lóbulo frontal, pues conocemos que la corteza motora está allí, que el centro de la mirada conjugada está allí, que en los hemisferios dominantes el área del lenguaje está allí, ¿no? Y también que en esta corteza frontal nosotros tenemos la corteza prefrontal, ¿no? El área prefrontal que nos diferencia de los demás mamíferos, ¿no? Nosotros los humanos tenemos el área prefrontal mucho más desarrollada y una lesión en esta zona pues nos va a quitar esa característica de los humanos coherentes, ¿no? Entonces vamos a presentar un síndrome de eh, un síndrome prefrontal, ¿no? Caracterizado pues por moria, por desinhibición social, ¿no? Y por todos estos componentes que van a realmente afectar la función cognitiva que tenemos, ¿no? Vamos a ir describiendo con más detalle en lo que viene. Pero estos pacientes con lesiones frontales van a caracterizarse por lesiones motoras, lesiones del lenguaje y esta desinhibición social o afectaciones eh, de nuestra, sí, pues de nuestras conductas, las afectaciones conductuales debido a la lesión del área prefrontal. Muy bien. En el área temporal, como bien saben ustedes, tenemos el área auditiva,
tenemos las radiaciones ópticas inferiores que están pasando por aquí, ¿no? Tenemos además el área de comprensión del lenguaje, ¿no? Además, el área temporal también es un foco epileptiforme o epileptógeno, ¿no? Y las crisis comiciales van a ser frecuentes en las lesiones del área temporal. Muy bien. Por tanto, aquí vamos a tener, pues, ¿no? Problemas auditivos, problemas visuales, problemas de lenguaje y crisis comiciales, ¿no? Epilepsia. En cuanto al lóbulo parietal, tenemos la corteza sensitiva, tenemos las áreas de asociación sensitiva, tenemos partes de las radiaciones ópticas superiores, ¿m? Y la lesión en estas zonas nos van a producir, como ya lo estaba mencionando anteriormente, las agnosias y las apraxias, ¿no es cierto? Que van a ser las alteraciones sensitivas y las alteraciones en la construcción del movimiento. Muy bien. Y en la corteza occipital, en el lóbulo occipital, obviamente vamos a tener los trastornos visuales, ¿no? Aún está en duda si realmente existen epilepsias visuales, como alguno de vuestros compañeros lo estaba comentando durante nuestras visitas. Pero estos pacientes van a presentar alteraciones visuales tipo alucinaciones. Solo si la afectación de la corteza occipital, del lóbulo occipital es bilateral, el paciente va a presentar ceguera cortical. Si la afectación es unilateral, el paciente no va a presentar ceguera cortical, porque la función visual requiere de ambos de ambos lóbulos occipitales, de ambas cortezas occipitales, y una de ellas puede suplir la función de la otra. Entonces, solo cuando existe lesión de ambos lóbulos occipitales, los pacientes van a presentar ceguera cortical. Muy bien. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. En el lóbulo frontal, entonces, en el lóbulo frontal, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de lesión motora va a producir una lesión del lóbulo frontal? Una lesión del lóbulo frontal derecho. ¿Qué tipo de lesión motora va a producir en el paciente? Va a producir parálisis del mismo lado, parálisis del hemicuerpo contralateral, parálisis del hemicuerpo ipsilateral. ¿Es una parálisis de primera motoneurona o una parálisis de segunda motoneurona? Eso ya lo habíamos discutido en la clase anterior. Contralateral, doctor, la lesión va a producir un déficit contralateral. Ya, de primera neurona, de segunda motoneurona. ¿De primera o de segunda motoneurona? Me parece que es de primera, doctor. Claro, de primera, ¿no? Porque esta es una vía aferente, ¿no? La primera motoneurona está saliendo del cerebro, ¿no? Entonces, estos pacientes van a presentar una parálisis de primera motoneurona contralateral, ¿ya? Y usualmente las parálisis de primera motoneurona son espásticas, ¿no es cierto? Son espásticas y son contralaterales. En el cerebro, pues nosotros tenemos, como también ustedes conocen porque ya han llevado neuroanatomía, en el cerebro nosotros tenemos el homúnculo, ¿no? Que es la representación somatotópica de todo el cuerpo en la corteza motora y en la corteza sensitiva, ¿no? Entonces, las lesiones corticales van a ser somatotópicas, lo que significa que determinadas zonas o lesiones del área cortical van a producir parálisis en determinadas partes del cuerpo, ¿no? Y si ustedes recuerdan un poco la distribución somatotópica, ¿qué tipo de manifestación clínica produciría una lesión en la cara medial del área motora? ¿Qué región del cuerpo está en la cara medial del área motora? Esto es muy importante porque una de las ramas de la arteria pericallosa justamente llega a esta zona de la cara medial de la región motora
y produce un síndrome específico, ¿no? Y uno sospecha básicamente en estos casos de un aneurisma de la pericardiosa o de una malformación o una lesión vascular de estas arterias de la pericardiosa o de las arterias marginales. ¿Qué región del cuerpo está distribuido en? Recuerdan el homúnculo, sí saben, ¿no? De lo que les estoy hablando, el homúnculo cerebral. Doctor, ¿sería a nivel de los miembros inferiores? ¿Perdón? A nivel de los miembros inferiores. Claro, excelente, ¿no? A nivel en realidad del miembro inferior contralateral. ¿Ya? En realidad del miembro inferior contralateral. Recuerden que las lesiones de ese lado siempre van a dar manifestaciones clínicas contralaterales, ¿no? Entonces, si uno tiene una afectación del área medial de la corteza motora del lado derecho, pues va a tener una parálisis de la extremidad inferior del lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, los casos no son tan frecuentes, pero existen, ¿no? Existen, clínicamente existen. Los aneurismas de la pericardiosa no son tan infrecuentes, ¿no? O sea, sí existen. Y pueden dar este tipo de manifestaciones. Muy bien. El resto de la cara más lateral, la cara externa o lateral del homúnculo, pues está representada básicamente por la cara y las manos, ¿no? El tronco tiene en realidad un segmento una sección muy pequeña en el homúnculo cerebral, ¿no? Pero esa es la respuesta, los miembros inferiores, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando la afectación se da por delante del área motora, o sea, en el área premotora y en el área de asociación premotora, pues puede existir una desviación oculocefálica, chicos. ¿Ya? ¿Qué significa una desviación de la mirada que puede ser hacia la lesión o puede ser contra la lesión, ¿no? Y eso va a depender de eh, si la lesión si la injuria es una afectación por contacto, o sea, por estimulación de este área suplementaria, pues la mirada de los ojos y de la cabeza van a ser hacia el lado opuesto de la lesión. Pónganse, ¿no? Si uno tiene un meningioma largo prefrontal en el área, en el área de la mirada conjugada del lado derecho, el paciente, por la irritación que existe de este tumor en ese área, el paciente puede presentar una desviación de la mirada conjugada pero hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Hacia el lado izquierdo. Por el contrario, si el paciente presentara un traumatismo craneal con una contusión hemorrágica y un sangrado hemorrágico en ese mismo área derecha de la mirada conjugada, el paciente va a tener la mirada conjugada y la desviación de la cabecita hacia el lado de la lesión. Es decir, el paciente va a mirar y va a voltear hacia la derecha, ¿no? Entonces, depende del tipo de injuria que se esté produciendo. Si la injuria es una lesión directa, estructural, como una hemorragia, un sangrado, una contusión, el paciente va a mirar hacia el mismo lado de la lesión, ¿no? Si la lesión es más una lesión irritativa de contacto, ¿no? Tipo un tumor extraxial como un meningioma, pues el paciente va a mirar hacia el lado contralateral. ¿Entendida esa parte? Sí, me han entendido muy bien. Eso es muy importante porque a veces los pacientes, por ejemplo, con epilepsia, los primeros síntomas que presentan los pacientes con epilepsia son estas desviaciones de la mirada. Y uno puede clínicamente reconocer cuál ha sido el foco de origen de estas epilepsias, ¿no? De acuerdo al reconocimiento de la dirección de la mirada del paciente. Si ha sido hacia la lesión o en contra de la lesión. Muy bien, eso es importante clínicamente. ¿Alguna pregunta a este respecto? Muy bien. Luego, después de esta desviación tenemos lo que manifestábamos, ¿no? La apraxia de marcha y la incontinencia urinaria. ¿En qué caso se presentaba la apraxia de marcha e incontinencia urinaria, además de un deterioro cognitivo? ¿Cuál era esa triada? Hidrocefalia normotensiva, doctor. ¿No? ¿Y cómo se llama la triada? ¿En honor a quién? Joaquín Adams.
Hacking Adams, ¿no? Entonces, estos pacientes van a presentar este tipo de lesiones cuando las caras mediales de la corteza frontal van a estar afectadas. Las caras mediales de la corteza frontal, la afectación de las caras mediales de la corteza frontal van a producir estos síndromes de apraxia de marcha e incontinencia urinaria. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, el famoso síndrome prefrontal, ¿no? Que es lo que les decía, ¿no? Que es la afectación del área desarrollada por nosotros los humanos, pues va a presentar ausencias de iniciativa, ausencia de espontaneidad, ¿no? Desinhibición social, en algunos casos puede presentar apatía, abulia, ¿no? Que son los típicos signos del síndrome prefrontal, ¿no? Obviamente esto va a ocasionar alteración en las relaciones interpersonales y también existen cambios en la personalidad, ¿no? Cuando ustedes visiten el hospital van a ver típicamente los pacientes, van a ver típicamente este síndrome en los pacientes que han sufrido traumatismo craneal con lesión del lóbulo prefrontal. En realidad estos pacientes se transforman completamente y adquieren una personalidad muy diferente a la que tenían antes del accidente. Por lo tanto, cuando estos pacientes salen de alta, pues salen con una secuela importante, ¿no? Porque el daño, especialmente en estos pacientes que han sufrido un daño importante de la corteza prefrontal, la recuperación va a ser muy lenta y de repente ni siquiera se recuperen. Entonces, son personas totalmente distintas en casa y presentan una carga social muy alta para la familia, muy alta, ¿no? Y realmente el manejo en estos pacientes es de mucho mayor cuidado y se necesita pues un tipo de terapia mucho más compleja. La terapia psicológica casi no funciona porque este es un trastorno orgánico, ¿no? Es un trastorno orgánico funcional que no va a responder a medicación antipsiquiátrica, ¿no? O antipsicótica. Y lamentablemente hace que los pacientes tampoco puedan conseguir trabajos, puedan reinsertarse en la sociedad. Entonces son cuadros muy penosos, especialmente en aquellos que presentan lesiones bilaterales, ¿no? Lesiones prefrontales bilaterales. Y en ellos pues existe toda una cuestión ética, ¿no? En cuanto a su manejo, en cuanto a la evolución y en cuanto a la rehabilitación de sus patologías. Muy bien. Y lo otro que ya habíamos conversado también era el trastorno del lenguaje, ¿no? Que se presenta en la alteración de este lóbulo frontal. Eh, ya habíamos conversado anteriormente los tipos de afasia. Pasa las siguientes diapositivas, por favor. 1 y 2. Una más. ¿No? Ya habíamos conversado sobre los tipos de afasias y sobre las lesiones que se producen en estos pacientes, ¿no? Los pacientes con lesión del lóbulo frontal pues van a presentar afasias expresivas, ¿no? No fluentes, ¿no? Y que pueden ser inclusive transcorticales, ¿no? Si la lesión no está directamente en la corteza, sino en las vías de asociación, ¿no? De las vías de asociación del lenguaje, ¿no? Entonces, estos pacientes van a presentar una ausencia o no van a presentar una fluencia verbal, pero sí van a mantener la comprensión. Y en los casos de lesiones transcorticales, van a presentar la misma clínica, pero con la repetición preservada, ¿no? Los pacientes sí van a poder repetir. Ya les había mencionado que estas afasias transcorticales tienen mejor pronóstico que estas afasias de Broca, ¿no? Que estas afasias expresivas directas por la lesión del área de Broca. Muy bien. Y sube una diapositiva, por favor. Bueno, y en cuanto a la función motora, lo que les decía, la lesión va a ser contralateral por la decusación, ¿no? De la vía piramidal de la primera neurona y pues nos va a manifestar o va a presentar una lesión de primera motoneurona, ¿no? Con respuesta extensora, con respuesta espástica,
eh, ¿no? Por incremento de tono y por una atrofia por desuso, ¿no? Una atrofia de grupos musculares mucho más grandes. ¿Ya? Esta primera motoneurona, como lo hemos visto con los chicos que están rotando en este momento conmigo, pues se presenta en cualquier paciente, independientemente de la edad, ¿no? Ahí tenemos una bebé que ha sufrido un trauma, que tiene una isquemia frontal y una isquemia hemisférica de uno de los lados, ¿no? Del cerebrito y está hospitalizada. Y la manifestación clínica es básicamente eso, ¿no? Espasticidad en la mano, con hiperextensión en las piernitas y dificultad para poder flexionar, dificultad para el movimiento, además de, obviamente, la ausencia de respuesta. Entonces, uno típicamente sospecha en estos bebés que la lesión pues no es ni de nervios periféricos, no es ni de segunda motoneurona, sino es básicamente una lesión primaria, ¿no? Una lesión central. ¿Ya? Muy bien. Avanzamos, por favor. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a las lesiones del lóbulo frontal? ¿Alguna pregunta, chicos? Ok. Muy bien. Entonces, pasamos al lóbulo parietal. En el lóbulo parietal vamos a tener la misma representación somatotópica, ¿no? En el área sensitiva, ¿ya? En la región del área sensitiva. Y obviamente estos pacientes no van a presentar alteraciones sensitivas, pero más en cuanto a la configuración, ¿no? En cuanto a la organización de las sensaciones, no tanto en cuanto al estímulo inicial o al estímulo básico o primario, sino a la elaboración de todo el componente sensitivo. Por lo tanto, estas lesiones del lóbulo parietal, pues nos van a presentar las agnosias, ¿no? Ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Tipo la asterognosia, la atopognosia, ¿no? La asomatognosia, ¿no? Todas estas agnosias se van a presentar por lesión del lóbulo parietal, ¿no? Lo otro, ¿no? Cuando se lesiona el lóbulo parietal, especialmente en las porciones más inferiores, va a existir un defecto campimétrico, ¿ya? Es decir, va a existir un problema visual. ¿Por qué? Porque las radiaciones ópticas superiores, pues, atraviesan el segmento inferior del lóbulo parietal. ¿Mm? Eh, en nuestra siguiente clase vamos a ver la función visual, ¿no? Y todas las manifestaciones clínicas que se pueden encontrar ahí. Pero ya de antemano les digo que estas lesiones de las radiaciones, de un grupo de radiaciones ópticas, que son las radiaciones ópticas superiores, van a producir una clínica contralateral al nivel de la lesión, ¿no? Como son las radiaciones ópticas superiores un segmento de todas las radiaciones ópticas que están pasando por ese lado, el paciente va a presentar una cuadrantopsia, ¿no? Una cuadrantopsia inferior del contralateral, ¿no? Del ojito contralateral, ¿ya? Una cuadrantopsia, ¿no? Porque tiene un segmento de las radiaciones ópticas inferior eh, porque la función visual es contralateral, la función visual afectada es contralateral, entonces estas radiaciones ópticas superiores dañadas van a producir una lesión campimétrica del cuadrante inferior, entonces va a ser una cuadrantopsia inferior y del ojo contralateral, ¿ya? Cuadrantopsia inferior contralateral. Eso va a producir una lesión del lóbulo parietal. Muy bien. Además, en las lesiones que no son tan dominantes, va a existir una apraxia constructiva y del vestido, ¿no? ¿Qué era la apraxia, chicos? ¿Alguien me puede recordar? ¿Alguien podría recordarme qué era una apraxia? También hablamos, ¿no? De la clase anterior sobre apraxias.
Ya para elaborar, ¿no? Elaborar, bueno, sí, aunque también tu definición podría caer en la ausencia de coordinación, ¿no? Producido por una ataxia o producido por una lesión cerebelosa. A ver, aquí dice Lisbeth Chasca. Doctor, si no mal recuerdo, una praxia era la incapacidad para poder elaborar sí, acciones, pero que ya eran previamente conocidas o concebidas. Así es, ¿no? Así es. Y para poder construir acciones, ¿no? Inclusive a veces los pacientes podrían ofrecer partes de todo el complejo de movimiento que se requiere para hacer una acción, pero estos pacientes no podrían elaborar el todo, ¿no? El todo compuesto. Uriel también me parece que quería comentar algo. Sí, doctor, vale agregar que físicamente los pacientes tienen la capacidad para lograr para llevar a cabo los movimientos y pueden tener el deseo, pero de todas maneras, o sea, no llegan a formar todo este acto, ¿no? Claro. Y uno de los aspectos más importantes también es que los pacientes a veces sí tienen, como dice Uriel, sí tienen las posibilidades de realizarlo por sí solos, pero no lo pueden hacer a una orden, ¿no? Entonces existe una ausencia de la elaboración al orden también. ¿Ya? Muy bien. Entonces, muy bien. Este tipo de apraxias aparecen en las lesiones parietales derechas, que a veces nosotros como neurocirujanos no evaluamos mucho porque pues eh, no son acciones muy evidentes a veces en los pacientes, salvo que todo el lóbulo parietal esté afectado, ¿no? Pero a veces pequeñas variaciones, pequeñas apraxias o pequeñas alteraciones en cuanto a la construcción del movimiento se pueden evidenciar en los pacientes neuroquirúrgicos y nosotros como neurocirujanos no le prestamos mucha atención, aunque deberíamos de hacerlo. ¿Ya? Y en cuanto a las lesiones parietales dominantes, ahí sí ya la cosa es un poco más fuerte, porque los pacientes ya tienen problemas para la lectura, ¿no? Para construir también, para entender el lenguaje escrito, ¿no? Para entender, para leer, tienen muchas dificultades. Y todo esto, pues, se configura en un síndrome que es el síndrome de Gertzmann, ¿ya? Este síndrome de Gertzmann está caracterizado por las 4 As, siempre le han dicho, ¿no? Las 4 As, la agrafia, la alexia, la acalculia y la agnosia digital, ¿no? Agnosia, agrafia, alexia, acalculia y agnosia, ¿no es cierto? ¿Qué es la agrafia? La incapacidad de escribir, doctor. ¿No? Incapacidad de escribir, ¿no? La alexia, La incapacidad de leer, doctor, de poder leer. incapacidad de leer, ¿no? A pesar de que las funciones de la lectura y a pesar de que las funciones para poder escribir estén preservadas, ¿no? A pesar de que la función motora para escribir y el movimiento inclusive el movimiento para leer y para entender si estén preservadas, pero existe una alteración en cuanto a la configuración de la escritura y a la configuración de la lectura que hace pues que el paciente no pueda desarrollar estas actividades. ¿Qué es la acalculia? Que el paciente no pueda calcular en realidad, ¿no? No pueda procesar algunos eventos lógicos, que no pueda calcular, no pueda hacer que no pueda responder algunos procesos matemáticos simples, ¿no? Y la agnosia, ¿no? La agnosia digital, la agnosia, la falta de reconocimiento de lo que los pacientes tocan, ¿no? O sea, recuerdan ustedes que a un paciente con los ojos cerrados se le puede dar un cubo y se le dice qué está reconociendo ahí, qué figura geométrica o qué estructura geométrica está reconociendo. Y a pesar de que el paciente diga que esta estructura tiene 4 caras o tiene tantos números de aristas y lados y todo eso, el paciente no sabe reconocer qué es. No sabe si es un cilindro, si es un cubo, no logra reconocer el todo de la estructura, ¿ya? A pesar de reconocer las partes, ¿ya? Esa es la agnosia digital, ¿no es cierto? Muy bien. En estos pacientes también se presenta esta apraxia ideatoria o ideomotora, que es ya una apraxia de las más complejas, ¿no?
En las lesiones parietales derechas solo era pues una apraxia del vestido, ¿no? Una apraxia para la construcción y del vestido con preservación de las otras funciones. Pero en estas lesiones parietales dominantes la apraxia es mucho más ideatoria, es mucho más cognitiva. ¿Ya? Recuerden ustedes, ¿no? Que, por ejemplo, para el proceso de encender el cigarrillo, ¿no? Todo lo que se requiere para encender un cigarrillo, todo lo que se requiere para masticar una goma de mascar, ¿no? Entonces, retirar la envoltura, ponerse la goma a la boca, comenzar a masticar, todos esos procesos en estos pacientes, todos esos procesos que son sencillos, pues estos pacientes no logran realizar, ¿no? También se determina esta asterognosia bimanual, ¿no? Se pueden encontrar otro tipo de afectaciones en estos casos, ¿ya? Pero recuerden esto, ¿no? Las lesiones dominantes, si es que algo les van a preguntar sobre las lesiones parietales, va a ser el síndrome de Gershman, ¿no? Y las 4 As, ¿no? Que es lo que uno básicamente evalúa, ¿no? Entonces, si uno encuentra una de estas alteraciones o si uno encuentra apraxia, si uno encuentra agrafia, o alexia, calculia o agnosia, pues definitivamente va a orientar su diagnóstico a una lesión del lóbulo parietal. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí? Bien. Pasemos entonces con la siguiente diapositiva. Muy bien, en cuanto a las afectaciones del lóbulo temporal, nuevamente estos pacientes, pues por la misma localización de las áreas auditivas, ¿no? De las áreas corticales auditivas, estos pacientes van a presentar alucinaciones o ilusiones auditivas, ¿no? Estos pacientes van a presentar un comportamiento psicótico con agresividad, van a presentar un defecto campimétrico por afectación de las radiaciones ópticas inferiores, ¿no? El lóbulo parietal tenía las radiaciones ópticas superiores, el lóbulo temporal tiene las radiaciones ópticas inferiores. Haciendo una analogía, ¿qué tipo de lesión campimétrica presentarán los pacientes con afectación del lóbulo temporal? Si los pacientes con afectación del lóbulo parietal presentaban una cuadrantopsia o cuadrantanopsia inferior contralateral, ¿qué tipo de lesión presentarán los pacientes con afectación del lóbulo temporal? Vamos, chicos, vamos. Un poco de razonamiento ahí. No es complejo, ¿eh? Doctor, ¿podría ser una cuadrantopsia homónima superior? Y ya, es una cuadrantopsia superior, pero ¿por qué homónima? Doctor, porque por ejemplo, en caso de lesiones de la porción inferior del lóbulo temporal, esos vienen indicados con lo que es la cuadrantopsia homónima, ¿no? Ya. ¿Cómo se dice? Por la lesión en el asa de Meyer, también. Bueno, pero en realidad, claro, las radiaciones ópticas, eso lo vamos a resolver con nuestras diapositivas de la función visual, pero usualmente recuerden que la vía óptica es una afectación del mismo lado, pero recuerden que las vías ópticas siempre se están entrecruzando a nivel del quiasma, ¿no es cierto? Y algunas de las radiaciones sí pueden proceder del mismo nervio óptico, pero también estas van a ver siempre el lado contralateral. Por la misma configuración del ojito, van a ver eh, eh, el campo visual del otro lado, ¿no? El campo visual contralateral. Entonces, aquí es un poquito complicado hablar todavía, va a ser un poco complicado describirles las lesiones de estas radiaciones ópticas. Vamos a conversarlas en la siguiente clase, pero quedémonos con que estas sí, por ser radiaciones ópticas inferiores, van a representar o van a presentar alteraciones del cuadrante superior, ¿no es cierto?
Si el lóbulo parietal presentaba alteraciones del cuadrante inferior, pues estas van a presentar alteraciones del cuadrante superior, ¿no es cierto? Quedémonos con estas cuadrantanopsias por afectación de las radiaciones ópticas y pues en la siguiente clase vamos a ver cómo es la distribución de todas estas radiaciones, ¿no? Cómo es la distribución de la cintilla óptica, qué tipo de lesiones nos va a dar el quiasma óptico, los nervios ópticos y la corteza visual. Pero quedémonos con esto. Estas radiaciones ópticas inferiores nos van a dar cuadrantopsias superiores, ¿no es cierto? Cuadrantopsias superiores o cuadrantanopsias superiores, ¿ya? Luego, aquí también tenemos estas lesiones. Bueno, si los lóbulos temporales, si ambos lóbulos temporales se van a dañar, pues los pacientes van a presentar este síndrome de Korsakoff, ¿no? Entonces, ¿en qué casos aparece este síndrome de Korsakoff? ¿Alguno de ustedes sabe, chicos? ¿En qué casos podría aparecer una lesión bilateral del lóbulo temporal? Doctor, en pacientes alcohólicos, ¿no? Sí, en esos pacientes alcohólicos se presenta. ¿Y por qué se va a caracterizar estos síndromes de Korsakoff? Ya. Psicosis y afectación de la memoria también, ¿no? Afectación de la memoria. También ¿Ya? Estos campos pacientes. visuales, doctor. Sí, aunque estos pacientes con Korsakoff son más, pues, estos pacientes que presentan psicosis con alteración cognitiva y alteración de la memoria, ¿no? Entonces, sí, estos síndromes se van a presentar en lesiones bilaterales, ¿ya? Y básicamente las lesiones bilaterales las van a dar este tipo de agentes tóxicos, ¿no? Como el alcoholismo, por ejemplo. También, si la lesión es bilateral, pues va a presentar sordera cortical, ¿no? Esta sordera cortical implica, pues, que el paciente, a pesar de tener la función auditiva preservada, pues, va a tener ausencia no va a poder entender lo que está escuchando, ¿no? O no va a poder, básicamente, sí, pues, comprender o entender todo lo que está escuchando, a pesar de que sí, el paciente sí refiere recibir sonidos, ¿no? Bien. En el caso de las lesiones no dominantes, pues los pacientes pueden presentar alteraciones en cuanto a las relaciones espaciales, ¿no? Y en cuanto al aprendizaje visual. Y en las lesiones dominantes, sabemos también que los pacientes van a presentar estas afasias, ¿no? Estos trastornos del lenguaje de la compresión o la afasia de Wernicke, ¿no? Van a presentar alteraciones en el aprendizaje auditivo, van a presentar amusia, ¿no? Entonces, estos cuadros pues, van a diferenciarse básicamente de cualquier otro tipo de lesión temporal, ¿no? Me refiero a las lesiones temporales en áreas dominantes, ¿ya? Am, ¿Qué es la amusia? ¿Ustedes saben qué es la amusia? Doctor, es la incapacidad para reconocer patrones musicales. Ajá, muy bien, para leer, ¿no? Y escribir música. Entonces, estos pacientes presentan este tipo de problemas. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a la afectación del lóbulo temporal? Doctor, una pregunta, disculpe. ¿En qué consisten las Ujú. crisis uncinadas? Crisis uncinadas. Buena pregunta, ¿no? ¿Alguien sabe qué son las crisis uncinadas? Muy bien. Bueno, les llaman generalmente a estas, si mal no me equivoco, les llaman generalmente a estas crisis que aparecen en el uncus, ¿no? Que aparecen en la parte más interna del lóbulo temporal, ¿ya? Y que se van a caracterizar por alucinaciones, ¿no? Alucinaciones auditivas, no son crisis netamente tónico-clónicas,
sino son más son más alucinaciones sensoriales, ¿no? Tipo alucinaciones olfativas, alucinaciones visuales, ¿no? Son más alucinaciones sensoriales, esas son las famosas crisis alucinadas, porque aparecen cerca del núcleo amigdalino, aparecen cerca del núcleo límbico, ¿no? Cerca del sistema límbico, ¿ya? Aparecen en las zonas más internas, más inferiores y más profundas del lóbulo temporal. Gracias, doctor. Mm. Muy bien, la siguiente. Lóbulo occipital. Muy bien. En el caso del lóbulo occipital, recuerden que una afectación del lóbulo occipital no nos da ceguera si la afectación es unilateral, ¿no? Pero sí va a producir una ceguera cortical cuando la afectación es bilateral, ¿ya? Eso es importante, ¿no? Y las cegueras básicamente no se producen por afectación de las áreas visuales secundarias, o sea, de la corteza visual secundaria, sino básicamente por afectación de las fisuras calcarinas, ¿no? En las fisuras calcarinas está todo el área visual primaria, ¿no? Y estas son las más importantes a la hora a la hora de preservar la función visual. Y estas son las que se afectan usualmente, como les decía en la clase pasada, cuando uno realiza un tipo de cirugías, que es la cirugía interhemisférica posterior, con retracción de los lóbulos occipitales, retracción de las caras mediales e inferiores de los lóbulos occipitales, para llegar, ¿no? Para abordar la región pineal o para abordar el esplenio del cuerpo calloso, ¿no? Para abordar el ángulo interno del borde libre del tentorio, los meningiomas de esa zona, o para abordar el sistema venoso profundo, ¿no? Tipo, por ejemplo, en las malformaciones de la vena de Galeno. Entonces, en estos casos, cuando uno realiza un abordaje interhemisférico posterior, tiene que realizar retracciones bien suaves y tratar de proteger as much, tratar de proteger al máximo las fisuras calcarinas, ¿no? Si no, va a producir realmente este tipo de cegueras corticales. ¿No? La afectación del lóbulo occipital también va a producir una hemianopsia homónima contralateral, ¿no? Y en este caso, porque ambos cuadrantes, ambas radiaciones ópticas se llegan a unir, ¿no? Y ya no se produce una cuadrantopsia, ni superior ni inferior, sino se produce una hemianopsia, ¿ya? Y una hemianopsia ¿no? Con un bloqueo de medio campo visual, ¿no? En este caso contralateral. ¿Qué más? Las alucinaciones visuales. Sí, los pacientes pueden comenzar a tener imágenes visuales de luces, de objetos no bien configurados, más que todo. Son movimientos ondulantes, ¿no? Son luces ondulantes que aparecen en la imaginación del paciente. Los pacientes pueden tener anosognosia visual. ¿Qué era la anosognosia? ¿Recuerdan? Doctor, es cuando no reconocen la enfermedad que padecen o no entienden la razón, por ejemplo, de por qué están en un hospital. Así es, ¿no? Entonces ellos no reconocen eso y tratan de disimular esa falta, pues argumentando cualquier otro tipo o presentando cualquier otro tipo de argumentos, ¿no? En los pacientes con lesiones bilaterales, un síndrome bien conocido es el síndrome de Anton. ¿Ya? Eso también guárdenlo. Síndrome de Anton, que se va a caracterizar por la ceguera cortical, por la prosopagnosia, la simultagnosia, ¿no? Y el síndrome de Valint, que incluye además una apraxia óptica. ¿Ya? Entonces, estos pacientes, además logran reconocer, o sea, los pacientes con ceguera cortical también logran reconocer que existen estímulos visuales
¿no? Que están recibiendo estímulos visuales, pero no logran elaborar, no saben, no logran definir qué es y no logran reconocer de qué se tratan esos estímulos. Esa es la ceguera cortical, ¿ya? Y bueno, prosopagnosia que ya lo hemos visto, simultagnosia que también ya lo hemos visto, ¿no? Y esta apraxia óptica, ¿no? Que más o menos es lo mismo que cualquier otro tipo de apraxia, ¿no? Pero que está ausente al momento de que el examinador le comanda al paciente, ¿no? Por ejemplo, elaborar una serie de actividades con los ojos, ¿no? Elaborar una serie de construcciones visuales que el paciente debería de realizar, por ejemplo, para, no sé, de pronto configurar colores, ¿no? O realizar construcciones mentales de diferentes objetos, ¿no? Ese tipo de cosas el paciente no va a poder desarrollar, a pesar de reconocer tal vez individualmente los objetos que se le presente, o por lo menos las características de los objetos que se les presente, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta con el lóbulo occipital? Sí, para ustedes, bueno, en general recuerden estos conceptos y si quieren por ahí lucirse un poquito, pues no recuerden los nombres de algunos de los síndromes, ¿no? Y más nada, memoricen estas cosas, memoricen las diapositivas y cuando vengan a las prácticas, pues utilicen todo lo que han aprendido y practiquen, ¿no? Practiquen vuestra semiología, practiquen vuestra evaluación clínica en los pacientes. Eso es importante, ¿ya? La práctica es el maestro, chicos. Entonces, lean todas estas diapositivas donde están, pues, los conceptos generales. Busquen bien, definan algunas de las palabras que ustedes no logran entender. Y cuando vengan a sus prácticas, vamos a conversar más sobre esto. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces ya hemos pasado de los síndromes lobares. Ahora vamos a hacer un breve recuento de los síndromes de tronco, del tronco encefálico. Eh, Recuerden ustedes, ¿no? Que teníamos el mesencéfalo, tenemos la protuberancia y el bulbo. Y cada uno de estos nos va a presentar manifestaciones distintas. Entonces, les pregunto, ¿qué tenemos que valorar o cuál es la primera valoración que se le debe hacer a un paciente para reconocer el nivel de la lesión en el tronco encefálico? Si uno sospecha de un síndrome de tronco encefálico. ¿Qué tenemos que evaluar en el paciente? Reflejo pupilar, doctor. Más o menos. Algo mucho más Los concreto y pares general. craneales, ¿Perdón? los pares craneales en el Los examen. pares craneales. Los pares craneales. Entonces, en todo paciente que uno sospeche de una lesión de tronco, lo que tiene que evaluar son los nervios craneales. ¿Ya? Porque los nervios craneales nos van a ofrecer el nivel de la lesión, chicos. ¿Ya? Si uno tiene una lesión de tercer nervio craneal, obviamente va a comenzar a pensar en el mesencéfalo. Si uno tiene una lesión de quinto, séptimo o lo que sea, va a comenzar a pensar en una lesión de la protuberancia. Y si uno tiene una lesión de nervios craneales bajos, va a pensar en el bulbo. ¿Ya? Entonces, en el mesencéfalo, básicamente tendremos este síndrome de Parinot, ¿no? Tendremos el síndrome de Claude-Bernard, el síndrome de Benedict, el síndrome de Weber. ¿Ya? Todos estos incluyen ¿qué? El síndrome de Parinot, ¿no? Va a incluir el tectum, ¿ya? Que pues básicamente se corresponde con el núcleo del tercer nervio craneal, ¿no? El paciente va a tener la típica lesión de los pacientes con tumores de la región pineal que están comprimiendo el tectum, perdón, y que se va a caracterizar por una parálisis de la mirada conjugada hacia arriba. Los pacientes generalmente pueden mirar de frente y hacia abajo, pero no pueden mirar hacia arriba. Es increíble y lo van a ver, es bien típico de las lesiones pineales. ¿Ya? Uno trata de forzar que el paciente mire hacia arriba, pero el paciente no logra mirar no logra una mirada conjugada hacia arriba. ¿Ya? Lo otro, el paciente tampoco logra converger, o sea, tampoco logra acercar las pupilas hacia la línea media, ¿no? Hay un problema para la convergencia. Y los pacientes tienen anisocoria y midriasis, ¿no? Por afectación
del núcleo del tercer nervio craneal. ¿Ya? Entonces, esto está en la parte dorsal del mesencéfalo, en la región donde la glándula pineal se está apoyando y donde recuerden esto, donde las lesiones de la región pineal comprimen este tubérculo cuadrigémino o el tectum, ¿no? Donde está el núcleo del tercer nervio craneal. ¿Ya? Muy bien, síndrome de Parinot. Esto es bien típico. Esto sí, recuérdenlo, memorícenlo, porque esto es bien típico, ¿ya? Y se presenta casi siempre en las lesiones de la región pineal. Los otros síndromes incluyen este síndrome de Claude-Benedict, que afectan al núcleo rojo y afectan a la salida o a la raíz del tercer nervio craneal. Entonces, Claude y Benedict incluyen la afectación del núcleo rojo y la afectación ipsilateral del tercer nervio craneal, ¿no? La afectación del núcleo rojo va a producir ataxia, va a producir movimientos anormales contralaterales, corea, temblor, alteraciones del movimiento, ¿ya? Básicamente, alteraciones del movimiento contralateral con afectación del tercer nervio craneal ipsilateral, ¿no? O sea, el paciente tiene midriasis del lado derecho con alteraciones del movimiento en el lado izquierdo del cuerpo. Muy bien. Y el síndrome de Weber, que ya es, si el síndrome de Parinot era un síndrome dorsal, el síndrome de Weber es un síndrome rostral o ventral o anterior, ¿no? Estos pacientes, además de afectar la salida del tercer nervio craneal, van a afectar la vía piramidal, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, estos pacientes presentan el tercer nervio ipsilateral con hemiparesia contralateral, ¿ya? Midriasis ipsilateral con hemiparesia contralateral, ¿ya? Muy bien. Weber y Parinot. De estos, los que se deberían de acordar ustedes son Weber y Parinot, que son los más frecuentes, ¿ya? Son los más frecuentes. En las lesiones isquémicas, Weber es el más frecuente, y en las lesiones tumorales, no por compresión del tectum, Parinot es el más frecuente, ¿ya? Este síndrome de Claude y de Benedict son síndromes raros, y usualmente, pues, de repente se podrían presentar en algunas isquemias lacunares de tronco, pero son raros, ¿ya? Weber y Parinot. Recuerden eso. La siguiente. En cuanto a la protuberancia, uno de los síndromes típicos es este síndrome de Millar-Gubler, ¿no? ¿Ya? Que va a afectar la salida del séptimo nervio craneal ipsilateral y la vía piramidal, ¿no? Entonces, ¿qué va a presentar el paciente? El paciente va a presentar una hemiplegia contralateral con parálisis del séptimo nervio craneal ipsilateral. Es decir, el paciente va a tener una parálisis facial o afectación del óculo externo ipsilateral con hemiplegia o alteración del movimiento contralateral. Muy bien. Síndrome de Millard-Gubler. ¿Ok? ¿Qué era el síndrome de Parinot? Chicos. Síndrome de Parinot. Doctor, parálisis convergente con la mirada hacia arriba ¿Ya? y también, si no me equivoco, también son por lesiones que afectan, usualmente lesiones en masa que afectan lo que es la porción posterior, en el caso de ¿No? las Del del tectum, ¿no? La ventrículo, en región el caso pineal. de los tumores pineales, ¿Ya? y están en la región posterior del mesencéfalo. Son lesiones de ¿Ya? la región posterior. Alteración de la convergencia con parálisis de la mirada superior, ¿no? Parálisis de la mirada superior, ¿ya? ¿Y qué era el síndrome de Weber? Si el Parinot era dorsal, el Weber era ventral, ¿no es cierto? Ventral. Entonces, ¿ya? ¿Y qué comprometía clínicamente? Parálisis del tercer par, doctor. Tercer par craneal con la va a haber una hemiparesia contralateral, también dijo, y Muy bien, muy bien. Básicamente eso, la vía básicamente eso. piramidal. Claro, ¿no? Una afectación del tercer nervio craneal ipsilateral con una afectación de la vía motora contralateral.
Muy bien. ¿Y qué era este síndrome de Millar-Gubler? Bueno, ¿qué era? Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué era el síndrome de Millar-Gubler? Doctor, ¿no era una lesión a nivel de la protuberancia que producía una hemiplegia contralateral y alteraciones, por ejemplo, a nivel de la mímica de la cara, ¿no? Y movimientos oculares, o sea, es decir, afectaba a los pares craneales, el sexto y el séptimo. Ujú, excelente, sí. Básicamente, en la gran mayoría de los casos van a encontrar parálisis facial de un lado y hemiplegia del otro lado, ¿ya? Ese es el síndrome de Gubler, ¿ya? Millard-Gubler. Muy bien. Y en cuanto al bulbo, pues vamos a tener estos dos síndromes básicos, el síndrome de Wallenberg y el síndrome bulbar medial, ¿no? En el síndrome de Wallenberg, como están viendo aquí, la afectación va a ser de, bueno, el quinto nervio craneal en realidad se extiende casi por toda la protuberancia, ¿no es cierto? Y en estos casos, estos pacientes todavía pueden presentar una afectación del quinto nervio craneal, ¿ya? Y también inclusive en la protuberancia, ¿no? Pero en este bulbo también estos van a poder presentar una hemihipoestesia facial ipsilateral, ¿no? Con hemihipoestesia corporal contralateral, ¿ya? Es un síndrome bien peculiar, ¿no? Pero está descrito como parte de un síndrome vulvar, ¿no? Síndrome de Wallenberg, ¿no? Y este síndrome vulvar medial, que sí es más típico de bulbo, que nos va a afectar, pues, el doceavo, ¿no? El 12º nervio craneal, el hipogloso, con una hemiplegia contralateral, ¿no es cierto? Y además, bueno, ataxia sensitiva, que esto no es tan importante. Entonces, si este paciente tiene una afectación del 12º nervio craneal, ¿cuál sería la manifestación clínica? ¿Cuál es la manifestación clínica de una lesión del 12º, del hipogloso? ¿Qué inerva el hipogloso? Es un músculo, es un nervio motor, ¿no? ¿Qué inerva? A la La glotis, lengua. doctor. No, la lengua. Lengua, doctor. Vale. Doctor. Ya, el hipogloso, por eso es hipogloso, ¿no? Lengua. Y la afectación produce la desviación de la lengua hacia el mismo lado o hacia el lado opuesto. Al lado enfermo, doctor. Al opuesto. Contralateral, doctor. Es contralateral, ¿no? Porque la lesión de ese lado hace que el músculo, ¿no? Que el músculo del hipogloso contralateral jale la lengua hacia su lado. Entonces, la lesión o la lengua se va a dirigir contralateral. Por lo tanto, los pacientes van a tener hemiplegia o hemiparesia en un lado del cuerpo con la dirección de la lengua hacia el mismo lado de la hemiplegia. ¿Ya? Entonces, síndrome vulvar medial. ¿Ya? Hemiplegia con la lengua dirigida hacia el mismo lado de la hemiplegia. ¿Entendido? Muy bien. La siguiente, por favor. Y lo último, claro, en cuanto a habíamos conversado anteriormente en cuanto a las ataxias, ¿no? En cuanto a las ataxias, que es un movimiento de coordinación, recuerden, coordinación, no construcción del movimiento, sino coordinación. Coordinación implica temblor, ¿no? Temblor al movimiento, falta falta de coordinación, valga la redundancia, ¿ya? A la hora de elaborar un movimiento simple. No construir un movimiento, la construcción del movimiento se denomina, o el déficit en la construcción del movimiento se denomina apraxia, ¿no? El déficit en la coordinación es la ataxia. Nos faltan 2 minutos, solo para recordarles que esta ataxia puede ser sensitiva, puede ser cerebelosa o puede ser vestibular, ¿no? Es sensitiva por afectación de los cordones posteriores de la médula espinal, ¿no? Y en el cual el paciente va a presentar un romber positivo, ¿no? Romber que implica que el paciente al cerrar los ojos se cae, ¿no? Se balancea y se va a un lado y se cae. Entonces, en estos pacientes cuando cierran los ojos se caen, es decir, tienen ayuda visual, ¿no? Que cuando están con los ojos abiertos se pueden apoyar en la visión para controlar su coordinación. Lo mismo la vestibular,
que también tiene un romber positivo. Pero en cambio, o por el contrario, la ataxia cerebelosa no tiene romber positivo porque el paciente se cae independientemente si abre los ojos o si cierra los ojos, siempre se va a caer. Otra de las formas de diferenciar es que la ataxia vestibular se va a asociar a problemas de vértigo, ¿no? Y problemas también auditivos, problemas que van a comprometer, ¿no?, todo el sistema vestíbulo-coclear, ¿no? Las ataxias sensitivas, obviamente, también van a presentar lesiones más periféricas, ¿no? Lesiones desde la médula espinal, con un componente central, con un componente visual, con un componente cerebeloso y con un componente cerebral cognitivo mucho más preservado. En la ataxia cerebelosa, pues los pacientes van a presentar también lesiones mucho más centrales, el romber va a ser negativo, las ataxias van a ser tanto en extremidades superiores como en inferiores, y obviamente los síntomas van a ser mucho más constantes, sin afectación vestibular y sin afectación de las funciones de la médula espinal. Muy bien, la siguiente, por favor. Muy bien, creo que aquí hemos terminado. Si tuvieran alguna pregunta, chicos, antes de que se vayan a sus clases. Muy bien. Uriel. Sí, doctor, tuviese una consulta. Dentro de todos los síndromes de tronco, los que nos presentó han sido los esenciales para aprenderse o debemos aprendernos todos. Los que les he presentado son los más frecuentes, por lo menos. Hay muchísimos más síndromes de tronco. Existe todo un libro sobre el síndrome de tronco que lo ha escrito el doctor Treyes, un neurólogo del Mogrovejo, allá en los años 20, 30. Si ustedes están interesados, pues se los puedo compartir, es un libro muy grande. Pero estos son básicamente los más frecuentes y los que creo que ustedes deberían de conocer, ¿no? Y los que también, pues, entran en los exámenes y todo, ¿no? Muy Gracias. bien. Listo. Por favor, no se olviden de completar la lista. No sé si los dos chicos que estaban ahí ya se han integrado o no. Y me pasas esa lista, pues, Juan Diego. Ya, si todavía tienen tiempo, ¿ah? Les puedes llamar así rápido. Ya. Ahí están poniendo. Excelente. Ok. Ya pues. Muy bien, entonces con el grupo que estamos rotando, nos vemos mañana. Lamentablemente no hemos podido programar a ningún paciente, no tenemos paciente en piso, entonces seguro que vamos a pasar la visita. Y si tienen algún tema para discutir, lo traen y podemos tener una conversación ahí. Y con el siguiente grupo me parece que nos estamos viendo el día miércoles de la siguiente semana, ¿puede ser, Juan Diego? ¿O martes? Sí, pues yo estoy libre el día martes. Entonces, ahí nos vemos. ¿Ya? Nos vemos a la siguiente semana. Cuídense mucho, ¿ya? Y tengan un buen fin de semana. Nos vemos, chicos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.